Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Qué privilegio, nuevamente, estar compartiendo la palabra bendita del Señor esta noche. Bienvenido cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Bendecimos su familia, su casa. Amén. Quisiera hacer una oración para poder continuar con el tema que estuvimos viendo o hemos estado viendo, incluso ya con este sería el tercer programa Espigando que vemos este tema. También lo vimos en los servicios presenciales, pero es que es bastante amplio el tema. Y el tema pues es este eh, que hemos estado platicando, como le digo, que es enemigos del retorno. Amén. Quisiera orar para que el Señor bendiga su palabra esta noche. Padre que estás en el cielo, Señor, que siempre cuidas de nosotros, que eres fiel a tus promesas, fiel en proveer para nosotros, Señor, el alimento espiritual. Tu palabra, Señor, también el material nunca nos has dejado sin el alimento, Señor, para nuestro cuerpo, pero ese alimento espiritual siempre cae del cielo, Señor, como aquel rocío, Señor, que empapa nuestra cabellera y nos hace llegar a cambiar nuestra naturaleza para ser espirituales y no solo puramente naturales y materialmente, Señor, sino que podemos llegar a ser en una profundidad de lo que es aquello invisible, Señor, aquello espiritual, que es lo que tú tienes para nosotros primeramente, Señor. También tienes las cosas materiales, pero tu palabra lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que estamos haciendo a través de tu palabra, Señor, a través del consejo de la misma, Padre. Bendice el corazón de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra casa, Señor, de nuestra familia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera hacer un pequeño eh, resumen, si usted quiere verlo desde un punto de vista en el cual vamos a ir viendo esta noche este tema. Y esta parte, aunque dice que son los enemigos del retorno 2, ya llevamos varios programas. Y entonces vimos que ahora nos tocaba analizar los que volvieron de la cautividad en el libro de Nehemías. Y vimos cómo había que volverse al Señor y volver a su palabra. Amén. Esa fue una de las cosas importantes que vimos con la ayuda del Señor el fin de semana. También vimos que se levantaron estos enemigos que eran Sanbalat, Oronita y Tobías, el oficial amonita. Hoy vamos a estar hablando un poquito de Tobías, porque luego el fin de semana, el domingo o el sábado, más bien dicho, estuvimos viendo eh, que apareció un enemigo más y que era este Gesem, el árabe. Estuvimos viendo ahí cómo el nombre Gesem quiere decir chubasco, una lluvia destructora, pero también al ser la palabra árabe en ese vocablo se deriva del sentido de una esterilidad, no tener frutos. Y ese es un enemigo del retorno, no fructificar. Luego vimos también que Tobías, este personaje que le digo que vamos a comenzar a platicar un poco, empezó a hacer una especie de burla, a decirles que si un zorro saltaba sobre la muralla que estaba edificando el pueblo que había vuelto, que había retornado de la cautividad,
lo iba a derribar, ¿va? Y vimos nosotros que este, eh, esa palabra eh, zorro es shoal, que es una raíz que no se usa y que significa perforar algo, tener un agujero. Y a veces, y habla, fíjese, me llama a mí mucho la atención que habla de la mano, de tener llena la mano, pero también tiene, habla de un hueco en la mano. Eh, pero a veces hay gente que quizá está viviendo alguna adversidad en el sentido de que lo que recibe se va como decían normalmente, como agua entre las manos, porque hay un enemigo que no está dejando que la bendición retorne a tu vida. ¿Cómo así, pastor? Mire, pues cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, Dios nos bendice y de alguna manera retorna las bendiciones a nuestra vida. Pero muchas veces nosotros tenemos que examinar que no hayan ese tipo de enemigos, que tengamos algún tipo de agujero espiritual, podríamos decirlo, en nuestras manos para no poder retener las bendiciones del Señor. Yo me recuerdo, hermano, como en algún momento escuché el testimonio de un jovencito que era parte de la alabanza en una iglesia, pero cada vez que él le tocaba, era quien ejecutaba la batería, pero cada vez que él ejecutaba la batería, se rompía el redoblante o se rompían las baquetas, algo pasaba. Y entonces el pastor de este jovencito empezó a clamarle al Señor porque ya se había vuelto algo que no era tan común, no era tan normal, más bien dicho. Y entonces Dios le mostró sus manos y le mostró que las manos tenían un problema, había una maldición en sus manos. Y entonces yo ahora medito, ¿no será que hay algún tipo de condición de, que tenemos que pedirle al Señor que quite todo agujero espiritual en nuestras manos para que ese enemigo del retorno, y ahí me va a entender conforme vamos a ir avanzando, porque se lo voy a poner otra vez acá, y voy a regresar un poquito al texto, no al significado, sino al texto. Fue Tobías el amonita el que les dijo eso. Estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro salta sobre ello, derribará su muralla de piedra. Entonces, vea quién fue el que hizo esto. Y entonces viene, hermano, y siguen ellos batallando contra ese tipo de situaciones porque se estaban burlando, estaban haciendo escarnio, dice la Biblia. Luego en el verso 8, Nehemías 4:8, luego voy a retomar lo de Tobías, solo le regresé el texto para que nosotros notáramos quién fue el que empezó a hablar de las zorras y que zorra quiere decir tener un agujero en la mano. Ahora, en el verso 8 dice, y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella. Entonces, aquí me llama mucho la atención el término conspiraron. Una conspiración es un movimiento donde hay gente que se pone de acuerdo en efectuar algo. Fíjese que le voy a buscar no lo tenía por acá, pero le voy a buscar el significado. Mire pues, conspiración o conspirar, ¿qué significa? Eh, es unirse contra un superior o soberano. Dice, dicho de varias personas, es unirse contra un superior o un soberano. También es dicho de varias personas
unirse contra un particular para hacerle daño. Esa es eh, conspiración. Conspiración también habla, los sinónimos de conspiración son complot, conjura, confabulación, una trama, tramar algo, va, una intriga, una maquinación, un contubernio, conjuración, convivencia, entre otros. Entonces, estos se juntaron, hermano. Dice, y todos ellos, ¿quiénes todos ellos? Los que vivían alrededor de los que estaban, de los que habían vuelto, habían retornado. Por eso es que los tomamos como enemigos del retorno. Empezaron a conspirar, a querer afectar, y en este caso querían afectar a Nehemías. Y empiezan a maquinar, hermano, unas cosas tan tremendas que llega un momento en que incluso le mandan profecías para meterle miedo. Lo mandan a llamar para que se junte con estos personajes, con Zambalat y Tobías, y él no va porque sabe que es una trampa. Llega un conocido de él y le dice, mira, están diciendo que esta noche vienen a matarte, vamos y nos escondemos en el templo. Y él no quiso huir, hermano, no quiso, no le hizo caso, no se dejó amedrentar por esos enemigos, porque platicábamos el fin de semana también que uno de los enemigos del retorno es el miedo. La gente tiene miedo a veces a retornar a una situación que de alguna manera le causó algún dolor en algún momento y tiene miedo. Pero nosotros confiamos en el Señor, hermano. Sabemos que el Señor está con nosotros, y este año ha traído una palabra en la proclama, hermano, extraordinaria de retornar, de ver retornar a nuestros hijos, de ver retornar nuestra economía con sanidad, de ver retornar nuestra salud, pero también nosotros retornar al Señor, retornar a su palabra, retornar a la santidad, retornar al temor de Dios, retornar a nuestro primer amor, a la búsqueda incansable del Señor. Eso es lo que viene para nosotros. Y el Señor lo dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Quiere decir que nosotros vamos a retornar para acercarnos a Él y Él va a retornar a nosotros. Anhelamos verle. Entonces conspiraron, hicieron una conspiración para afectar la obra de reedificación que estaban haciendo aquellos hombres en la muralla y en todo lo que estaban tratando de nuevamente de levantar, ¿verdad? Y entonces una conspiración es el que se junten uno o más, son varios, a maquinar, a tramar, a hacer daño. Y, perdón, antes de pasar, y mire lo que querían causar disturbios, causar confusión, causar división, causar problemas, segmentaciones, divisiones. Hermano, eso es lo que muchas veces los enemigos del retorno tenemos que prestarles mucha atención, porque eso es lo que pasa precisamente cuando usted de repente se entera de que una iglesia la dividieron, que hubieron ese tipo de conspiraciones, que hubieron ese tipo de movimientos, y llevaron y sembraron un disturbio que causó confusión, y en medio de la confusión, algunos, ahí sí que como dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores, va. No supieron ni lo que estaba pasando y se dejaron llevar. Yo recuerdo de un testimonio que contó nuestro apóstol en algún momento, de cómo el apóstol estaba predicando en un lugar de Norteamérica, y estaba hablando de esto, de la gente que divide las iglesias y las consecuencias que vienen, ¿verdad? Y cómo a Dios no le agrada ese tipo de situaciones. Y entonces cuando él terminó de predicar, un hombre se acercó llorando, pero llorando
compungido y solo le decía, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía. Y entonces él le dijo, pero ¿qué era lo que no sabías? Entonces él le dijo, yo no sabía que al irme yo detrás de alguien que dividió, la división iba a venir a mi casa. Entonces le empezó a contar que a partir de que él se fue con un grupo que dividió una congregación, empezó a tener problemas en su matrimonio, su esposa se fue de la casa, sus hijos se fueron, y entonces él lloraba porque entendió que la chispa que encendió ese mal fue el que él se ha ido con gente que estaba dividiendo, porque Dios abomina ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero avancemos porque eh, aún tengo algunos textos por leer. Ahora vean, pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Yo le explicaba, le explicaba el fin de semana que esa parte de queda mucho escombro, cuando uno ve es ruina, es polvo, son cosas del pasado, son situaciones que tienen que ver con el humanismo también, porque cuando hablamos de escombros hablamos de polvo, y el polvo es el humanismo que tanto daño ha venido a hacer al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, dejando entrar ciertas situaciones que pues le presta mucha atención a los sentimientos. Yo no digo que no haya que prestarle atención a los sentimientos. Claro, yo lo que digo es que debemos ser espirituales y no almáticos, porque si no, entonces caemos en una situación, en un problema que nos va a llevar a ser retenidos y no poder retornar a la condición de bendición que Dios quiere para nosotros. Entonces, quedaba mucho escombro, quedaba mucha ruina. Y entonces viene Nehemías cuando él ve que quedaba mucho escombro. Y mire, ese escombro es polvo, como desmenuzado gris. Por eso le decía que es el humanismo del Hebreo 60:83. Entonces, afar dice polvo. Eh, se tuvo que levantar Nehemías y decirles en el siguiente verso, él les dijo, miren, eh, acuérdense del Señor, Dios grande y poderoso. Cuando pasa todo esto de que ellos se empiezan a desanimar porque era mucho el escombro y mucha la ruina, Nehemías se levanta y les dice, no, miren, usted tiene que recordarse que somos espirituales, que Dios está con nosotros, que Dios es poderoso, que Él es, que buscarle en espíritu y no son cosas tangibles como eso que ven ahí, que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y entonces les vuelve a animar. Dice que ellos se desanimaron y la palabra desanimar es que el alma, se les fue el alma y en el alma radican los sentimientos. Era lo que yo le explicaba. No podemos ser nosotros solo almáticos de emociones. La base de nuestro caminar, de nuestra vida, tiene que ser lo espiritual. Amén. Para no caer en ese tipo de situaciones. En el 4:12 dice, y sucedió que cuando los judíos que habían cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Querían meterles miedo. Mire cuántas veces llegaron a decirles, 10 veces. Y el 10, hermano, el número 10, cuando nosotros lo estudiamos, es figura de prueba. Vamos a ser probados en nuestra resistencia, en nuestro aguante
a esos adversarios del retorno. Amén. Y debemos de estar preparados, pero esa preparación tiene que ver con lo que yo le acabo de decir, ser espirituales y no almáticos, no emocionales, porque entonces, hermano, el enemigo va a encontrar por dónde entrar. Cuando hay mucho humanismo, mucho polvo, mucha alma, eh, hermano, el enemigo va a encontrar un aspecto donde atacar, porque recuérdense que en Génesis, cuando el Señor castiga a la serpiente, le dice, polvo comerás, o sea, el alimento de la serpiente es el polvo, se nutre del humanismo. Entonces nosotros debemos de ponerle ese parámetro espiritual a nuestra vida y no dejar que por cuestiones puramente humanas, emocionales, vayamos nosotros a ser afectados. Hoy está muy de moda los temas del humanismo, ser buena gente, la meditación. Eh, Usted se recuerda aquel personaje famoso de la India que era Mahatma Gandhi. Él quería decir, su nombre quería decir alma grande, era un alma fuerte, aunque él era así delgadito, si usted vio imágenes de él, era así delgadito, pero tenía un alma muy poderosa. Pero esto no se trata de ser almático, no se trata de tener un alma que domine o sojuzgue a los demás, o de tener un alma que llora y llora, ¿va? Por eso, hermano, hubo una época de aquellos famosos encuentros que se metieron a las congregaciones, y había gente que se dedicaba a hacer encuentros y la gente regresaba llorando, pero llorando. Y lo único que había pasado era que había una manipulación del alma bien terrible, ¿verdad? Amén. Entonces no podemos ser de esa forma nosotros. Amén. Tenemos que hacerle frente, aunque venga la prueba. Nosotros hemos sido llamados a retornar y vamos a ser probados, pero el Señor va a estar con nosotros. Amén. Capítulo 5 y verso 11 dice, os ruego que hoy mismo les devolváis, y esa palabra es shu, nuevamente, sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, también la centésima parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo de ellos. Mire qué había pasado, aquí hay otro enemigo del retorno, porque cuando regresaron a reedificar Jerusalén, primero el altar, el templo y las murallas, de pronto Nehemías se da cuenta que había gente que estaba tomando usura de aquellos que estaban trabajando y que estaban en aprietos, y les habían quitado sus campos, les habían quitado sus viñas, sus olivares, sus casas. Y entonces le dijo, eso no puede ser. Ustedes están oprimiendo a su prójimo. Eso es un enemigo de esta reedificación y del retorno que Dios ha marcado. Ah, hermano pastor, pero eso de aquí con nosotros no hay usureros. No, 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 yo no me estoy refiriendo a eso, pero que quizá hemos tratado con dureza a alguno de nuestros hermanos. Y lo que tenemos que hacer es llamarlos al retorno y que puedan recuperar aquello que habían perdido. Amén. Otra cosa importante aquí es que tal vez no ellos, sino usted y yo, en algún momento de nuestra vida, por esos ataques del enemigo, perdimos cosas materiales, perdimos, eh, qué sé yo, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra economía, por la pérdida de, del- de la salud financiera, porque nos metimos en deudas. Este año del retorno, el Señor te está llamando y te va a decir, te está diciendo, yo te voy a retornar tu salud financiera, tus bienes, todo lo que habías perdido, pero tenemos que creer en la palabra bendita del Señor, porque por eso, hermano, por eso el Señor a través del apóstol trajo esta palabra para que nosotros podamos hacer la vida en nosotros y podamos ir, hermano, y creer con todo nuestro corazón que este año van a retornar
muchas cosas, y entre las cosas que van a retornar son aquellas que el enemigo te había robado, te había quitado y que tú las habías dado como perdidas. No, Dios te las va a retornar. Amén. Pero debemos de creer con todo nuestro corazón. Eh, Seguimos y mire acá. Dice, antes de esto, ya me pasé hasta el capítulo 13. Aquí es donde retomo al personaje este Tobías. Se recuerda que él fue el que les dijo que si una zorra o si un zorro se paraba sobre la muralla iba a caer. Amén, de lo que estaban reedificando. Ahora en el capítulo 13, y recuérdese usted que todos los capítulos 13 pues de alguna manera tienen que ver con la rebeldía, ¿va? Y entonces dice el capítulo 13 y verso 4, antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías, o sea, había un vínculo con Tobías, con ese personaje. Mire lo que hizo, solo préstele atención a lo que hizo. Voy a ponerle el texto siguiente. Le había preparado un gran aposento. ¿En dónde? En la casa del Señor. Habían dejado que de alguna manera se le colara ese enemigo, hermano, ese enemigo del retorno. Y entonces le había preparado un gran aposento, pero vea, en la casa del Señor, y vea el detalle, donde anteriormente colocaban las ofrendas. Y ahí dice que eran las ofrendas de cereal, del incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del mosto y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Ah, hermano, eso es terrible. Dejaron este sacerdote Eliasib dejó, hermano, que por una situación, porque era afín a él, era un pariente, Tobías, le preparó en la casa del Señor un lugar, pero el lugar que le preparó era donde se ponían las ofrendas y los diezmos. En pocas palabras, eso es lo que dice. Entonces, un enemigo del retorno de aquellas cosas que se perdieron, que vimos en el verso anterior, aunque no era el capítulo, no eran capítulos seguidos, pero sí en el texto anterior, más bien dicho, a veces nosotros queremos que retorne nuestro bienestar económico, nuestras finanzas sanas, todo lo que hemos perdido, pero le hemos quitado el lugar a algo importante como son las ofrendas y el diezmo. Y fíjese que este personaje Tobías les dice, le hace a ellos referencia de que si una zorra se sube, un zorro se sube sobre esa muralla, la va a derribar. Y cuando nosotros vemos en el libro de Cantares, dice la Biblia, cazanos las zorras pequeñas que echan a perder los grandes viñedos. En el versículo que vimos que Nehemías ordenó que les devolvieran sus campos, sus casas, sus viñas. Y a veces, hermano, nosotros hay una promesa para nuestros hijos este año que van a retornar, porque esa fue la base, Malaquías. Y yo haré venir el espíritu de Elías para que haga volver, haga retornar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Habla de la viña. Amén. Entonces nosotros no podemos permitir que un adversario, un enemigo del retorno que va a afectar nuestra viña, tome lugar en nuestra casa, tome lugar en nuestra congregación, tome lugar en nuestra vida, quitando las ofrendas y quitando los diezmos y dejando entrar a un adversario. Para mí era bien importante, hermano, poder platicar esta última parte de este tema, aunque enemigos del retorno deben de haber más. Yo solo me basé en Éxodo, de los que
Iban a retornar de Egipto, de la esclavitud, a la tierra prometida. Luego vi Esdras, que eran estos mismos que retornaron del exilio a restaurar Jerusalén. Y ahora estamos analizando el libro de Nehemías. Amén. Pero qué importante es que nosotros le prestemos mucha atención, porque el enemigo va a querer afectar de una manera, hermano, muy fuerte nuestra viña, nuestra casa, nuestra familia. No le demos cabida al diablo, hermano. Señor lo reprenda, no le demos espacio en nuestra vida. Perseveremos y van a haber momentos de prueba, eh, y vamos a ser medidos y probados en eso. Tomémonos de la mano del Señor y podamos resistir, para que así como vimos el día lunes, porque también en el tema del día lunes yo puse una parte del libro de Nehemías, ahí donde este hombre les dice: acordaos del Señor grande y temible, que está con vosotros. Pelead por vuestras hijas, por vuestros hijos, por vuestros hermanos, por vuestras casas, por vuestras familias. Eso es lo que nos toca. Y agarrarnos de la mano de la promesa y de la palabra bendita que ha venido este año, que es el año del retorno. Amén. Yo quería completar esta parte del tema. Quizás hoy no me he llevado mucho tiempo, pero sí era importante. El programa es espigando, ¿ah? No quería dejar esas espigas así regadas, sino que tomé las espigas y ahora se las estoy presentando a usted para que nos preparemos. Amén, para que tengamos nuestro corazón dispuesto y agradecido para con el Señor. Amén. Yo quisiera bendecir su vida, bendecir su familia, bendecir su casa y declarar esta noche en el nombre de Jesús que nuestras casas verán el retorno, que nuestras casas verán esa palabra con nuestros hijos, con nuestra economía, con nuestros bienes, con la salud, con las bendiciones, pero también nosotros vamos a retornar a la búsqueda incansable del Señor, de su santidad, de su presencia, de su primer amor. En el nombre de Jesús yo bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo esa viña que Dios te ha dado. Que tu casa, ahí en tu casa tú seas bendecido, que tu esposa, tu mujer sea como una fecunda vid alrededor en tu mesa, y tus hijos alrededor de tu mesa. En el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor por tu palabra, la recibimos y nos bendice grandemente, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Deseo con todo mi corazón pues poderlos saludar el día de mañana en los servicios presenciales, mañana sábado y domingo, y gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Ha sido una bendición esta noche, que también para usted tenga una bendecida noche. Recuerde que para los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia, y de sus alas traerá sanidad, salud y salvación. Bendiciones, mis amados hermanos.